Este mes viene recargado de lo que Dios está hablando acerca de la humildad, de este fruto que tenemos que dar de humildad. Y hay dos personas importantes en la Biblia que, que vamos a hablar respecto a humildad. Y cuando cantábamos esta canción, cuando le decimos al Señor que tumbe las mesas de mi interior, de mi corazón, que solo Él conoce las intenciones de nuestro corazón. El Señor, cuando creó todo y esta creación del Señor, si lo vemos como en su magnificencia, todo súper grande, súper hermoso, pero Dios decidió habitar en nuestro corazón. Y que podamos pensar un poco en esto, donde como de todo lo creado, de todo, Él dijo que éramos su máxima creación y Él decide habitar en nuestros corazones. Entonces, con esto se rompe ese velo y esa mentira de las tinieblas cuando vienen en esos momentos de angustia, en esos momentos de opresión, donde las tinieblas te hablan y te dicen, tú no vales nada, tú no eres nadie. Porque ¿quién ha vivido esas cosas? Cada uno ha vivido, ¿cierto? En esos momentos como de oscuridad, llamémosle, vienen esta tiniebla y te empieza a hablar, tú no eres nadie, tú no eres nada. Pero pensemos que el Señor decidió habitar en nuestros corazones. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Es uno de los tantos regalos del Señor para con nosotros. Y para poder ser hijo, para poder vivir, necesitamos esta humildad. Necesitamos vivir en humildad. Hay cosas que el Señor siempre pide que le rindamos y que le entreguemos todo nuestro corazón al Señor. Él no quiere parte, pero Él es tan como respetuoso porque Él toca la puerta. ¿Sería fácil para el Señor llegar, entrar, sacar todo de nuestro corazón, destruirnos y dejar todas las personas del mundo como hijos? Y seríamos todos hermanos, sería una sola iglesia y sería maravilloso. Pero Él nos dio este libre albedrío. Él nos dio esta opción de decidir lo bueno, lo malo. Y esta decisión no es solo para hacer cosas buenas, porque nosotros como humanos siempre sabemos hacer lo bueno o queremos hacer lo bueno y hacemos lo malo, como decía Pablo. Si Pablo lo dijo, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros deseamos amar al Señor? Y amémoslo, amémoslo. Quiero que nos vamos a Números 12:3. Vamos a hablar de este varón humilde, de Moisés. Dicen en algunos escritos que era el más humilde de la Biblia. Pero yo lo puse en el Antiguo Testamento. Porque después está Cristo, ya esa vara, ¿quién más la va a superar? Pero en sí Moisés era humilde. Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy humilde, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cómo está esa chapita que le puso el Señor a Moisés? Y aquel varón Moisés era muy humilde, más que todos los hombres que había sobre la tierra.
La otra chapita era muy manso, era muy humilde. A otro le dio otra chapita. No hay otro más justo. ¿Qué chapita puso el Señor en nuestro corazón? ¿O no puso chapita? Todavía no. A otro le puso que era el mejor. Ese no. Vamos a ver algunas características principales de Moisés. La gracia es que esta palabra que vamos viendo, que vamos leyendo y que ustedes están escuchando y recibiendo, que podamos ir haciendo como una retroalimentación interna de ver estas características, y si hay algunas características que yo no tengo, el Señor y el Espíritu Santo va a empezar a trabajar para poder tenerlas, ya que necesitamos este mes, estar entregando esta humildad. ¿Se acuerdan cuando empezamos y se abrió esta dimensión del trono? Cuando todas estas dimensiones que están delante de nosotros, debemos tener un corazón humilde. Recuerdo cuando subimos y el Señor nos quebró al tiro, cuando había soberbia, cuando había altivez. Entonces, que podamos nuestro caminar sea en humildad, completamente en humildad. Amén. Moisés fue un líder clave, pero clave en el pueblo. Todos saben la historia de Moisés, de la canastita, la agüita, ¿cierto? Todos los que tuvimos escuela dominical sabíamos esa historia. Pero yo quiero enfocarlo a Moisés grande. Fue el que guió a sacar al pueblo de la esclavitud. Entonces no fue un líder menor. Y él se crió como egipcio, ¿cierto? Ahora están todos pendientes de la silla. Atento ahí. No todos saben. Yo les voy a contar antes de seguir. Si cada uno siente que cae un tornillo, lo recoge y se lo pone. No. Se cae la silla y se le salen los tornillos y se cae la silla. El miércoles estábamos ahí en la reunión y yo estaba con los pies así como está, no es que está así ferrito, con los pies adentro. No, yo los tenía adentro así. Ya. La Espi estaba ya durmiendo, mi esposa me pasa la Espi, yo la tengo en brazos, mi esposa siente que cae un tornillo y caigo yo al tiro. Y me quedo el pie atrapado así y con todo el fierro y mi peso ahí, que no es menor. Porque estaba la Espi. Sí, porque estaba la Espi. No me podía parar y mi tobillo doblado. De ahí seguimos la reunión, todo hielo, agua y a full. Y tengo un moretón, así, como si tanto un moretón abajo del tobillo. Y dije, no, todo lo que viene, todo, no. Dije, no me puede pasar esto. Y el día jueves tuvimos un tiempo de adoración en casa con los niños, con mi esposa, y estuvimos ahí adorando. Y en una le dije al Matías, ora por la mascota, ora por sanidad. Y Matías empieza a orar por la pelita, por un quiste que tiene la pela, por todo y por mi tobillo. Y sabe que fue instantáneo. El Señor me sanó, me quitó todo y 15 todo y me dejó el moretón de testimonio. Ya me queda un poquito moretón, pero puedo hacer todo normal. Entonces, el poder del Señor es maravilloso. Y tenemos acceso a esto. Tenemos acceso a esta fe de que todo es posible. Nuestra mente nos limita, nuestra mente es la barrera. Así que
Ese es el tema de la silla. Así que si usted escucha un tornillo que cae, levántese porque se va a tumbar. ¿Sí? De ahí viene la oración de hoy día. Tumba la silla. No. Entonces volvemos a este Moisés. Era un líder clave, ¿cierto? En esta historia, que libertó a su pueblo. ¿Sí? Fue el profeta. ¿Por qué? Porque a él recibió los 10 mandamientos. Directo. ¿Cómo nosotros vamos a querer recibir cosas si nuestro corazón está en soberbia? El pastor me entregó la espada antes que se fuera. No. Él recibió esto. Y cuando él recibe estos 10 mandamientos, era el único humilde en la tierra. Imagínense eso. Y quiero que ahora entendamos esta posición donde nosotros como iglesia pequeña, somos una manada pequeña, pero cuántas cosas hemos recibido del cielo a nosotros. Somos escogidos, somos hijos. Dios me hacía ver y entender que empecemos a valorar cómo este reino del Señor, que ahora que es tangible, que es verdadero, que no es que algo que va a pasar, sino que el reino de Dios está aquí. No nos humillemos delante del Señor. No le entreguemos nuestra vida, nuestro corazón al Señor. Entonces es importante que podamos chequear nuestro corazón. Vimos Moisés, líder, era profeta. Y esta humildad, como lo describe en su palabra en Número, que sobre la faz de la tierra no había otro humilde. Qué poderoso. Tenía fe de partida, porque creyó en la promesa de la liberación y en la guía de Dios a pesar de las dificultades. Decía que era tartamudo, ¿cierto? Que no podía hablar, que cómo. Era increíble esta humildad de Moisés. ¿Obedecía al Señor? Sí. ¿Siempre? No. Una vez que no obedeció y el Señor lo cortó, ¿cierto? ¿Se imagina el Señor fuera así con nosotros? Estaríamos cortados. Hace rato. Entonces, Él obedeció al Señor en la mayoría de los casos. Incluso cuando Dios le mandaba tareas difíciles, Él las hacía. Yo me imagino estar en la posición de Moisés, frente al mar, frente ahí al agua, con los soldados atrás, viniendo con caballos, con todo, a puro destruirlo, y él ahí. Dios mío, ¿en qué posición estaríamos nosotros? Pero ahora quiero que podamos pensar, esto es lo que el Señor me ha estado ministrando en estos tiempos. En estas posiciones donde Dios nos pone como en aprieto, donde Dios te pone en cosas específicas. ¿Cómo responde nuestro corazón frente, imagínense como Moisés frente a esa agua, que no hay por dónde librar? Se activa la fe, ¿cierto? Esa fe que debe estar en nuestro corazón. Y se activa, ¿sabe? Más que la fe, se activa el oír, que debiera estar constante, pero con este ruido del mundo, con este ruido de todo esto que no le agrada al Señor, empezamos a ser sordos espiritualmente. Entonces, en esos momentos tiene que haber una agudeza mayor en fe y en el oír. Moisés oyó y pudo hacerlo.
¿cierto? Otra característica de Moisés era intercesor. Intercedió ante Dios por el pueblo muchas veces, muchas veces. Otra característica, a lo mejor esta la tenemos como con un ticket. Intercedimos, ¿sí? Intercedimos, sí. Oramos por los hermanos, oramos. Pero esta intercesión, él mostraba compasión. Y ahí vienen otras cosas en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra compasión? Si mi hermano logra algo, ¿me alegro con el hermano o me da envidia? Si mi hermano está pasando algo triste, ¿me alegro o me entristezco con el hermano? Son cosas que Dios nos va enseñando, que Dios nos va mostrando. Fue mentor y planificador. Enseñó a otros líderes y planificó la transición de liderazgo hacia Josué. Qué interesante. Porque Moisés tuvo mucho tiempo, mucho tiempo. Pero él preparó. Él fue pastor después de la huida de Egipto. Moisés se convirtió en pastor aprendiendo paciencia, aprendiendo cuidado. ¿Cómo está nuestra paciencia? ¿Cómo está nuestro cuidado? Moisés tiene algo que es una característica de la humildad. Dudó si era capaz. El humilde duda, como, no, sí, no sé si lo puede hacer. Como, dudó de su capacidad para liderar, pero luego aceptó el llamado y con todo. Esa valentía y ese poder que había en Moisés, esa potencia, es digna de imitar. Moisés también, así como nosotros, experimentó momentos de duda, experimentó momentos de frustración, pero aquí es donde Dios me llevaba a ver cómo responde nuestro corazón ante esto, ante una frustración, ante una duda. ¿Cómo responde nuestro corazón? Da para pensar, ¿cierto? Da para meditar. ¿Cómo responde nuestro corazón? Entonces Moisés era un ejemplo de humildad, de fe, de obediencia, y eso lo combinó en un liderazgo fuerte. Porque vemos y entendemos que cuando estaba este pueblo con hambre, cuando estaba Dios, les daba todo. Dios les dio todo, todo. Tenían frío, tenían calor, tenían hambre, tenían sed, Es increíble el Señor. Entonces, esta humildad de Moisés debemos aprender. Debemos aprender de Moisés. Y lo vemos después, como decía, mucho, era el más humilde de la Biblia y todo. Pues yo lo puse del Antiguo Testamento, porque después viene Cristo. Y ya ese nivel de humildad, yo creo que ya no hay. No hay. No hay. Cuando Jesús viene a este espíritu del Señor y le habla a María, ¿cierto? Ya todos conocemos la historia. Y le habla, ¿cierto? Que llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito el fruto de tu vientre. Y anuncia que ya está Jesús y que van a ser Jesús, ¿ya? Ya partiendo del nacimiento de Jesús, en un establo, en un lugar no honroso, llamémosle,
Así que Javi, prepare ahí, prepare la pesebrera. No, ¿está lista? Ya partiendo de ahí, Jesús llamémosle, nació en humildad. Nació en un lugar donde no era el mejor, pero era un propósito maravilloso. Otra característica de Jesús, tenía mucho carácter, tenía muchas virtudes y tenía un amor y compasión a otro nivel, a nivel de Jesús, obviamente. Jesús mostró un gran amor y un gran afecto por las personas, incluyendo los marginados, esos leprosos. Era increíble cómo el Señor tenía una compasión y un amor tan grande que dejaba de comer, dejaba de hacer muchas cosas para estar con la gente por amor, por amor. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se humilló para relacionarse con esta sociedad que los consideraba como intocables, pero aceptó esta muerte de cruz siendo humillado en la cruz. Y no solo humillado en la cruz, sino desde que tomó la cruz, la trasladó hacia el monte, humillado. Yo creo que nosotros, si lo vemos verdaderamente, ni siquiera nos sentaríamos con Judas al lado, si sabemos todo lo que nos va a hacer. Sinceramente en nuestro corazón. ¿Se sentiría usted con Judas si sabe que lo va a traicionar? No, ¿cierto? O si me siento es para golpearlo, para tirarle el café caliente. Entonces nuestro corazón, como le dije al inicio, voy a estar diciendo varias cositas donde el Espíritu va a empezar a meditar dentro de nosotros. ¿Cómo está ese amor? ¿Cómo está esa compasión? ¿Cómo está esa humildad, esa paciencia? Ese perdón. Él demostró paciencia, mucha paciencia. Porque la gente era incrédula. Pero ¿sabe? Una característica de nuestro Padre, de que Él también es paciente con nosotros. Y también por nuestra incredulidad, porque muchas veces creímos, pero muchas otras veces no. Muchas otras veces tenemos fe, muchas otras veces no. Entonces, este fruto del Espíritu no está dentro de nosotros porque nos falta humillación, nos falta quebranto, nos falta ese olor a oveja que tiene que venir a veces para recordar de dónde Dios nos sacó, de dónde Él nos sacó. Si vemos su misericordia tan grande y su bondad tan grande, que Dios nos sacó de muchos lugares que estaríamos muertos. Estaríamos perdidos, estaríamos en lugares donde ni siquiera, ya ni pensar dónde estaríamos ahora. Capaz que ni estaríamos en esta tierra. Pero su llamado fue más fuerte. Su intercesión por nosotros fue más fuerte. Su intercesión por nosotros fue más fuerte. Ante el Padre que estuvo intercediendo por nuestra vida, por tu vida, por tus hijos. Piense y medite un poco en eso. Cómo Cristo está como abogado intercediendo ante el Padre por nosotros en todo momento.
Entonces, ¿cómo respondemos nosotros a esto? ¿Cómo respondemos a este amor tan profundo, a este amor tan verdadero? Es hermoso el Señor. Es imposible no amarlo. Y esta oración que Él hacía, como Él perdonaba a sus enemigos desde la cruz, pidiendo perdón para ellos, pidiendo perdón crucificado. Imagínense ese nivel. Tremendo como Él hizo la voluntad del Padre. Porque Él quería hacer la voluntad del Padre. Él quería. Jesús siempre se mantuvo con verdad. Siempre. Siempre se mantuvo fiel a su palabra. Y siempre se mantuvo fiel a hablar con verdad. A tal punto que tenía que empezar a hablar con parábola para explicarnos aún más muchas cosas que teníamos que entender. Pero él tenía una firmeza y tenía un enfoque. Tenía una misión clara de venir a la tierra. Clara, objetiva. Y se mantuvo enfocado siempre. Siempre se mantuvo enfocado, sin desviarse de su propósito. Nunca. Era intachable el Señor. Jesús tenía una conducta intachable. Me acuerdo de una escena de Chosen cuando estaba sanando a los enfermos y ya se hizo de noche, ¿se acuerda? Y la fila no terminaba, y seguían, y seguían, y seguían. Y después ya cuando sale, le dice, ¿quieres comer algo? No. Y se va a descansar. Los discípulos muchas veces querían estar con él, pero él prefería hacer la voluntad del Señor, del Padre. Entonces, este enfoque con tanta firmeza que él tenía, que no lo desviaba nada, nada, nada. Esta misericordia que él tenía, él fue muy bondadoso, muy misericordioso en la tierra, pero ahora, estando en gloria, en majestad, es aún mayor su misericordia por nosotros, que se renueva cada mañana, mostrando esa gracia del Señor en todo momento. Entonces, esta característica que Jesús tenía y tiene, son muchas, muchas. No le podemos hacer un foda a Jesús. Fortaleza. ¡Ah! Sí. ¿Qué oportunidad de mejora le va a dar a Jesús? Nada. Debilidades. Nada. No, nada. Este liderazgo que tenía Jesús era innato. La gente lo seguía. Porque era el Hijo. Era el Hijo. Y la gente se asombraba por su autoridad, por su enseñanza. Eran con tanta verdad, con tanta riqueza del Señor, que la gente lo seguía. También lo seguía por los panes y los peces. Pero lo seguía. Era un líder, indudablemente. Líder. Su vida se basó en la fe en Dios y en la esperanza de cumplir su promesa divina. Él vino a la tierra a morir por nosotros, a llevarse todo este pecado del mundo. Él fue sumiso a la voluntad de su Padre. ¿Se acuerdan cuando, si puedes pasar de mí esta copa, que está amarga, pero sobre todo que se haga tu voluntad? Sobre todo que se haga tu voluntad. ¿Cuántas veces hemos estado ahí en ese quebranto cuando Dios nos lleva de esta copa amarga? Pero hemos orado alguna vez cuando digo, ya Señor, está amarga, este momento que estamos pasando está amargo,
pero que se haga tu voluntad. No sé si nos logramos dar cuenta, pero el Señor, en ciertos momentos, cuando hay presiones, cuando hay muchas cosas, en ocasiones más agudo nuestro oído, pero en otras no. Imagínese la agudeza de Jesús cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? El pecado te aleja del Señor completamente. Te aleja del Señor completamente. Y el Señor cuando quiere, y cuando cantábamos, tumba las mesas de mi interior, tumba las mesas de mi interior. Vemos estas características de Jesús, ¿cierto? Pero Jesús en muy pocas las ocasiones fue violento. En muy pocas veces. Pero cuando tumbó las mesas del templo, yo me imagino a Jesús como indignado y una patada, una cuestión que fue terrible para los otros que estaban ahí. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón cuando le decimos, Señor, tumba las mesas de mi interior? ¿Qué cosas están en nuestro interior que Dios tiene que tumbarlas? Dios tiene que arrancarlas con violencia. Muchas veces hay cosas que hay que hacer con violencia. Porque el diablo no juega a ser diablo. Si el diablo te va a matar y va a tirar todo para matarte, destruirte. No va a tirarte algo chiquitito. Él no juega a ser diablo, él es diablo. Pero nosotros seamos hijos de Dios. Seamos hijos de Dios verdaderos, genuinos, pero humildes. Entonces, que entendamos este concepto de humildad. Dios me hacía ver muchas características de Moisés y de Jesús, porque siempre tenemos como esta, qué humilde, cuando vemos a alguien como a lo mejor de escasos recursos, o una casita humilde. ¿Has escuchado hablar de eso? Como cuando van, por ejemplo, a las casas de las tomas, o que dicen, uy, la casita humilde, usted entra, un televisor de 70 pulgadas. Por fuera. Entonces, el concepto de humildad no es como escasez, no es, sino es una humildad del corazón. Entender que una condición de nuestro corazón es ser humilde. ¿Cómo se presentaría usted frente a alguien cuando usted no conoce a alguien, ¿cierto? Dice, hola, no, yo soy Waldo, soy esto. ¿Se imagina así? No, yo soy humilde. No es humilde. Entrar con eso no es humilde. Entonces, esta condición de humildad de nuestro corazón no puede ser hablada. Tiene que ser revelada. Que tú reveles que yo soy humilde. ¿Cómo? Por mi hablar, por mi actitudes, por muchas cosas. ¿Cómo está nuestro corazón? Siempre recuerdo cuando esta historia de dos pastores y la pastora se subió el esposo a un auto. No voy a dar nombre, pero se subió a un auto, una Ford Explorer nueva, y se sube y mira, y se baja el esposo, y la esposa lo mira y le dice, Noé, tu corazón no está preparado para eso, teniendo el recurso para comprarlo. No era. El corazón no estaba preparado. ¿Y quién más conoce al varón que la esposa cuando el corazón no está preparado? Son agudas las mujeres. Ahí son más agudas que nunca. Ojo. No escuché ni un amén de los Geber. ¿Qué pasó?
Ah, ¿no son tantos? Entonces, que nuestro corazón tenga esta condición de humildad. No por hablarlo, no por hablar humilde, sino que tenga estas características. Amén. Jesús fue obediente completamente y obediente hasta la cruz. Nosotros como hijos, ¿somos obedientes? No. Y terrenalmente, por ejemplo, la Sole, tus hijos, Sole, ¿son obedientes? ¿Sí? ¡Qué humilde! Brayita, ¿usted fue obediente con su mamá? ¿Siempre? Ya. ¿Cuántas veces Sole pasaba usted en el colegio por Brayita? ¡Apa! ¡Apa! Ah, ya, muy bien. Bueno. Obedecía a ciertas cosas. Está mal, ¿cierto? En- no era ahí. No fue hasta la cruz, Brayito, obediente. Fue obediente hasta que lo cambiaran de colegio. No. Nosotros como hijos no somos obedientes. Me acuerdo siempre una vez cuando estábamos hablando con una persona X y decía no, es que los mandamientos del Antiguo Testamento, los del Nuevo, y cuando pasan estos del Nuevo Testamento son aún más, a un nivel más alto. Porque a lo mejor no matar, no destruir, ay, no mato, no miento, amo al Señor. Pero cuando ya el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo. Ya el primero ya no está con ticket. El primero, partir de ese. Ya amar a nuestro enemigo, si decíamos delante que ni siquiera nos podemos sentar con Judas sabiendo que nos va a entregar. Entonces, hermano, este tiempo que estamos viviendo como casa, como hijos, como iglesia, como ciudad, como nación, Dios nos pone ahora en una posición aún más alta de crear una conciencia de quiénes somos, de crear una conciencia de quiénes somos. Voy a leer Mateo. Mateo capítulo 11. Mateo 11. Siempre se ha predicado y se ha hablado. Donde dice, llevad mi yugo, versículo 29, sobre vosotros. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos de quién, de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Pero este versículo o esta frase la sabemos de memoria completamente, ¿cierto? Si hacemos una estadística, ¿quién es manso y humilde de corazón? Todos sabemos que es Jesús, ¿cierto? Pero hay algo que me gusta de este versículo, que cuando leemos un poco hacia atrás, habla de que tenemos que ir a Él. Y dice, en aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños. Y Dios me llevaba a ver cómo esto, por qué Dios le escondió estas cosas y se las reveló a los niños.
Porque el niño cree. Cree ciegamente. Cree ciegamente. Tú le dices algo al niño y el niño te va a creer. Por ejemplo, con los míos, yo ya llevo tiempo de enseñarle el... No, no lo voy a decir. Puedo salir más. Puedo salir más. Ah, bueno, está bien, pues. No me va a escuchar. Yo le estoy enseñando el sarcasmo a los niños. Y de repente les digo cosas y me quedan mirando así como, no me entiende. Y hasta que un día Lucas me empezó a hablar y me decía unas cosas así como unas tallas. Y me decía, y dije, uy, esto... Y aprendió, Luquita. Porque el niño te cree y te cree completamente y no se le va a olvidar jamás. 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 Entonces, cuando Jesús empieza a escribir esto, que diga escribir, a ver esto, donde dice venid a mí, Dios escondió ciertas partes, ciertas cosas que no le entregó y no se las reveló a los sabios, sino a los niños. Y esta es una posición que nosotros debemos tener y entender de ser humilde, ser como niño. Ser humilde y ser como niño. Amén. Luego, sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿A quién fueron entregadas? A Jesús. Nadie conoce plenamente al Hijo sino al Padre. Él nos conoce completamente. Y nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo. Imagínense el nivel de comunión de Cristo, de Jesús con su Padre. Nadie conoce al Padre plenamente sino al Hijo. Nosotros muchas veces conocemos conceptos, conocemos pinceladas de quién es nuestro Padre. Nos falta mayor profundidad con Él. Después en el 28 dice, y venid a mí todos los que estéis trabajados y agobiados, dice la textual. En otro dice cansado. Que Él nos va a hacer descansar. Él nos va a hacer descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aquí donde dice esta palabra que todos sabemos, y aprended de mí que soy manso y humilde. Pero mire todo este contexto o todas estas tremendas perlas que nos soltó el Señor antes. Maravilloso, ¿cierto? Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando a veces se nos hace pesada la carga, cuando a veces se nos hace, es porque no estamos tan conectados al Señor. Nos falta esta humildad de reconocer que necesitamos de Él. Eso es una característica de nuestro corazón humilde, es que necesitamos de Él para vivir. Cuando no hay nada en la mesa, necesitamos de Él para comer. Necesitamos de Él en cierta área, pero necesitamos del Señor para vivir, completamente. Completamente. Quiero leer en Job, en Jonás, hay algo que me gusta mucho, que llevo ya tiempo metido ahí, en Jonás. ¿Adentro el pez? ¿Llevo metido tiempo ahí adentro del pez? No. De Jonás. Hay algo que he venido masticando mucho esta semana para atrás respecto a Jonás y a Nínive específicamente. Porque a mí me gusta mucho y veo al Señor así como en este pueblo de Nínive
cuando había maldad, había muchas cosas, el Señor le manda un juicio así tremendo. Pero él se arrepiente. Él se arrepiente. Y yo lo veo al Señor como, ¿cuántas veces ha estado como así con nosotros? Y se arrepiente y guarda la mano. Como que está ahí y guarda la mano. No sé si usted lo ha visto o a lo mejor mi mentalidad de niño es mucho mayor o usted lo ve siempre sentado en el trono. Si lo ve así, siga viéndolo así. Pero yo muchas veces lo he visto levantando la mano así como para... Y me he esquivado, se nota, ¿cierto? Me ha pasado, pero me ha pasado. Entonces, cuando Jonás ya realmente le hace caso y va a Nínive, y decía que es una ciudad igual grande, porque se demoraba 3 días en cruzarla. Si caminamos 3 días, ¿cuánto caminaremos? ¿Cuántos kilómetros? Nunca he caminado tanto. Nunca. Entonces dice en Jonás 3, después de aquí ya el Señor le habló muchas veces a Jonás. Él se levanta y dice, y va a Nínive. Y conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive una ciudad grande ante Elohim, de 3 días de recorrido. Y Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad y durante el primer día de recorrido proclamaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. A mí me llama la atención cómo esta agudeza de Jonás era como una palabra súper específica y le dice que Nínive va a ser destruida. Por los pecados, todo, la va a destruir. Y me llama la atención esta agudeza de Jonás porque Jonás, después que decide ya y va a Nínive, fue obediente a la palabra. Porque sabemos que al principio no fue obediente. Pero fue obediente en esta palabra y no fue como maquillando lo que dijo el Señor. Fue directo. Fue directo completamente. El Señor va a destruir y va a destruir. Y pasa algo cuando la gente de Nínive escucha estas palabras, cuando escucha este juicio, cuando escucha una palabra soltada con verdad, ¿cierto? Y dice que los hombres de Nínive creyeron a Elohim, creyeron. Y proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Imagínense cuando una ciudad se rinde ante el Señor. Ahora llevémoslo a nosotros. Si nosotros que estamos aquí, 20 personas, no sé cuántos somos, nos humillamos y nos rendimos delante del Señor. Podremos quitar juicios, podremos quitar cosas en la nación, podremos hacer muchas cosas si nos unimos humillados y rendidos delante del Señor. Y dice que la noticia llegó hasta el rey de Nínive. Y este se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó, ¿sabe? Sobre ceniza. Se humilló completamente. Se humilló el rey de Nínive completamente. Ya al despojarse de su manto, se humilló. Que un rey se despoje de su manto es porque reconoce que hay alguien mayor. Entonces, que Dios y que nuestras oraciones sean de repente, Señor, tumba las mesas de mi interior, saca todo y que nos saquemos este manto,
que ni siquiera es un manto de autoridad, ni siquiera es un manto, es orgullo muchas veces, pero que podamos reconocer que tenemos un rey superior, que tenemos un padre superior. Amén. Y dice que después que se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, que hombres, animales, bueyes, ovejas, no coman cosa alguna, que no se les dé alimento ni beban agua. Cúbranse de cilicio tanto hombres como animales, y clamen a Elohim fuertemente y arrepiéntanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si desistirá Elohim y cambiará de parecer? Y él apartará del furor de su ira y no pereceremos. Quiero que pueda imaginar este escenario donde todos ayunaron, ni agua, decía, se humillaron, un pueblo humillado. Un pueblo humillado. ¿Se acuerda esa palabra cuando dice si se humillara en mi pueblo, el cual mi nombre es invocado? Él va a sanar nuestra tierra, ¿cierto? Él va a sanar nuestra tierra. Y esta parte me gusta del versículo 10 cuando dice, y vio Ja Elohim lo que hacían, cómo se volvían de su mal camino, y desistió, a Elohim del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios me hacía ver esta historia de Nínive respecto a la humildad. Pero humildad, como decía adelante, con características. ¿Qué característica de humildad tuvo Nínive? Se arrepintió, el rey se despojó y se sentó sobre ceniza. Y se arrepintió. Importante, que la soberbia y el orgullo no nos deja arrepentirnos. La soberbia, el orgullo, no nos deja arrepentirnos. Y hasta tal punto que tenemos nosotros, tal punto, que nosotros, este orgullo tan grande y tantas cosas, que empiezan a haber explicaciones, que es lo peor que podemos hacer. Tener respuesta en vez de rendirse, humillarse y despojarse, como el rey lo hizo, se despojó. El rey se despojó completamente. ¿Y sabe la característica de este rey? Dice que él hizo dos cosas y que eso es clave dentro de nosotros que debemos hacer. Se levanta de su posición y se despoja de su manto. Se levanta y se despoja de su manto. ¿Cómo está nuestro actuar y nuestra actitud delante del Señor? ¿Nos humillamos? ¿Nos despojamos al tiro? ¿O empezamos a hablar al tiro? A dar excusas, a dar, no, es que no, es que por esto soy así, es que... ¿Qué hizo el rey? Se levanta, sale de su posición, sale de su trono y se despoja. ¿Qué esta actitud de humildad de este rey? ¿Qué esta actitud es de Jesús como humilde? De Moisés como humilde, estas características empiecen a golpear nuestro corazón. Empiecen a golpear nuestro corazón. Y que podamos ver esto tan importante como es esta humildad, que sea una condición de mi corazón, que es humilde, humilde, humilde. Que sea un corazón humilde. En Filipenses 2:7 hay una parte que me gusta mucho.
de cómo Jesús es tan humilde. Mientras busco aquí Filipenses, que quede en nuestro espíritu esta verdad y el rey de Nínive. Levantarse de su trono y despojarse. Que sea una condición de nuestro corazón. Amén. Dice en el versículo 6 de Filipenses 2, el cual existiendo en forma de Dios no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No sé si usted ha entendido esta palabra clave cuando dice, Él se humilló a sí mismo. Él se humilló a sí mismo. ¿A quién se humilló? Se humilló ante el Padre, ¿cierto? Pero Él se humilló no teniendo todo para ser Dios en la tierra, teniendo todo el poder, la autoridad. Pero Él entendía súper claro su papel, que Dios lo envió a la tierra, súper claro. Pero Él nos enseñó esta humildad. Entonces, ya para ir cerrando, Él se humilla hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte. ¿Hasta qué punto nosotros somos obedientes? ¿Hasta qué punto nosotros estamos siendo obedientes delante del Señor? Si hay algo que todavía está en nuestro corazón que no es tumbado por el Señor, que no es sacado, no esperemos juicios, no esperemos que el Señor venga con violencia a nuestro corazón. No esperemos violencia delante de que el Señor sea violento para sacarnos cosas, porque Él lo puede hacer. Y en algunas ocasiones lo hace. Cuando hay hijos que están retirados de los caminos del Señor, muchas veces Él llama con violencia, muchas veces Él llama con quebranto, muchas veces Él llama con dolor, muchas veces llama y hay consecuencias. Muchas veces el Señor quiere que tengamos nuestro corazón humillado, que tengamos como condición humildad, siendo humillados, siendo humillados. Hay algo que nosotros como humanos respondemos ante una humillación, y hasta una humillación en público, nuestro corazón respondería mal. ¿Por qué nos cuesta poner la otra mejilla? ¿Por qué nos cuesta darnos más? Porque no hay humildad. Y es a lo mejor una realidad, una verdad que duele, pero tenemos la oportunidad. Y a lo mejor no tenemos la valentía o esta fuerza o esta potencia de decir, ya Señor, a mí me cuesta sacarlo, pero sácalo tú. Tumba tú las mesas dentro de mí. A lo mejor yo no tengo esa fuerza, esa valentía para hacerlo, pero hazlo. Y estoy seguro que el Padre lo va a querer hacer porque nosotros queremos hacerlo. Nosotros tenemos la intención, que sea este chamá que siempre el pastor nos enseña, que oigamos al Señor con la intención de obedecer. Que escuchemos al Señor, pero con la intención de obedecer.
Porque si voy, no sé, ante alguien a pedir un consejo, que, que esté pidiendo eso con la intención de obedecer. Porque, ¿qué saco con pedir un consejo si no no voy a obedecer? Tiempo perdido, recursos perdidos de tiempo, de palabras. Ya no estamos en una posición de perder tiempo. ¿Quién quiere perder tiempo? Nadie, ¿cierto? Muchos nos falta tiempo para andar perdiéndolo. Una estupidez, ¿cierto? Quiero que se ponga de pie y que el Señor empiece a escudriñar el corazón.